¿Cuántos están en victoria? Amén. Pues la alabanza terminó, pero el gozo aquí en nosotros, amén. Sí, ese gozo del cielo, amén, ese gozo eterno que solamente proviene de Dios, amén. En esta noche, como todas las noches, amén, o todos los días, lo primeramente que hacemos es agradecerle a Dios, amén, por todo y cuanto Él se agrada de nosotros y porque nos sigue prestando vida, amén, para seguir adelante, amén. Pero no solamente seguir así por seguir, amén, sino seguir dándole la gloria a Él, alabándolo a Él, glorificándole, dándole el primer lugar a Él, amén, porque Él se lo merece todo, amén. Vamos a orar primeramente antes de iniciar a lecturar su palabra, amén, para que Él sea tomando el control en todo en esta noche, amén. Que no sea palabra de hombre, sino palabra del cielo, amén. Señor Padre amado, te damos gracias, precioso Dios, primeramente por tenernos aquí de pies en este lugar, Padre amado, ante tu presencia, Padre amado, esa presencia maravillosa que solamente proviene de ti, precioso Dios. Gracias por todo, Padre amado, gracias por la vida, Padre amado, gracias porque cada día tú nos amas, Padre amado, gracias por ese tan grande amor que tú tienes por nosotros, Padre amado. Enséñanos cada día, Padre amado, solamente a vivir para ti, Padre amado, solo vivir para alegrarte a ti, Padre amado, solamente para vivir, para servirte como tú, Padre amado, quieres que lo hagamos, Padre amado, que cada día, precioso Dios, se refleje más tu presencia en nosotros, Padre amado. Te damos honra y gloria, Padre amado, en esta noche, Padre precioso. Vamos a enseñar tu palabra, Padre amado. Mira, precioso Dios, enséñame primeramente a mí, Padre amado, precioso Dios, precioso Padre, porque primeramente debe aprender aquel que va a enseñar y luego, precioso Dios, aquellos que van a escuchar esa palabra que tú vas a hablar por medio de mí, precioso Dios. Y te damos gracias, buen Padre, buen Hijo y buen Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Invito a abrir su Biblia en el libro de los Gálatas, amén, capítulo 6, versículo 1 en adelante, amén. Libro a los Gálatas, amén, capítulo 6, versículo 1 en adelante, amén. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén, aleluya. Amén. Vamos a lecturar su palabra honrando al Padre, al Hijo y al buen Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, Gálatas 6, versículo 1 en adelante. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces meta a prueba y tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y no mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Aleluya. No juzguéis. Amén. Aleluya.
Pues en esta noche vamos a hablar de un tema muy controversial y a la vez muy importante, amén. Vamos a hablar, como su título lo tiene, de no juzgar, amén. Porque sabemos que muchas veces lo primero que hacemos cuando un hermano o una persona cae en alguna clase de pecado, en alguna falta, amén, los primeros que muchas veces señalamos a esa persona somos los cristianos, amén. Gloria a Dios. Así es, amén. Muchas veces los cristianos, que somos aquellos que deberíamos de prestarle ayuda o que deberíamos de socorrerlos, somos los primeros en que los hacemos pedazos, amén, en que los terminamos de destruir, amén, en los que los terminamos de atar en aquella situación que están, amén. Por eso le he puesto como título: no juzguéis, amén. Aleluya. Vamos a entrar en materia. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Como muchos sabemos, estamos también en esta tierra, amén. Ninguno de nosotros estamos propensos a que no también cometamos aquellos errores que quizás muchos o muchas personas cometen, amén. Como son más se ve más evidente en las personas cristianas, amén, que somos aquellos que conocemos la palabra, amén, aquellos que nos intuimos cada día para hacer las cosas mejores, amén, para caminar en rectitud, amén. Pero muchas veces somos aquellos los que más cometemos esos errores, amén, los que más caemos en aquellas situaciones, amén. Y como le dije, muchas veces somos los primeros en atacar a aquellas personas que caen en esos errores y no nos damos cuenta que de aquí a mañana podemos ser también nosotros, amén. Porque sabemos que el enemigo habla la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar, amén. Él anda buscando mínima oportunidad para entrar y podernos hacer caer, amén. Así que no podemos decir: de esa agua no vamos a beber, amén, porque nosotros también estamos aquí en la tierra, amén. Lo que debemos de hacer sí es cada día tratar de afirmarnos, de cuidarnos, de no cometer aquellos errores, amén. Pero debemos de ser amables con aquellos que cometen aquellas faltas, amén. No debemos de señalarlos ni acusarlos ni hacerlos pedazos, amén, sino que tenemos que ayudarle a que ellos puedan levantarse de aquella situación. Porque si nosotros quizás lo vemos mal, es porque nosotros que estamos dando a entender que nosotros estamos bien, amén, que nosotros estamos preparados para poder no cometer aquellos errores que ellos han cometido. Entonces, si nosotros creemos que estamos preparados y que somos lo suficiente fuerte para no caer en aquella situación, pues aquellos que cometen dichos errores, amén, y no hacerlos pedazos, amén, no darles más de lo que ya recibieron con aquella falta, amén, sino que tenemos que tratar de ayudarlos de una u otra forma a salir de aquellas circunstancias, amén. Y dice el 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Amén. Muchas veces nosotros mismos nos engañamos pensando que nosotros somos más que aquellas personas, amén, y terminamos siendo menos. Porque al momento que nosotros juzgamos a aquella persona por el error que ha cometido, nos hacemos menos a nosotros mismos. Porque si nosotros ayudamos a aquella persona, Dios está viendo, Dios lo observa, Dios está viéndole desde el cielo aquella obra que usted está haciendo. Porque el Señor nos mandó no a acusarnos, no a atacarlos, sino a ayudarlos a levantarse, amén. Por eso es que el Señor nos manda a predicar la palabra, amén. Dios no nos manda a decir: hermano, tú cometiste tal pecado y te vas a ir al infierno, amén. No, el Señor nos manda a mostrarle su error, pero también a mostrarle el camino
de la verdad. Amén, aleluya, gloria a Cristo vive. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, dice que Jesús vino a mostrar aquel amor que el Padre reflejaba por medio de él. Amén. Jesús vino a hacer que se cumpla aquella palabra que está escrita en su palabra. Amén. Hace muchos tiempos venían manuscritos, ¿no? Venían textos que eran escritos, que se leían en la sinagoga, que el templo que hoy en día lo conocemos. Amén. Eran lugares donde muchos judíos o muchas personas se reunían a escuchar la palabra. Amén. Pues ahí había muchos manuscritos que no cualquiera lo leían, sino que habían personas preparadas y que tenían que estar alineadas para poderlo leer. Amén. Pero entre ellos había muchas personas que, a pesar de sus estudios, de sus preparaciones y todo lo que ellos habían pasado, había gente que le hacían pedazos a las personas. Amén. Y que simplemente las atacaban y no les ayudaban a salir de sus errores. Amén. Por eso vino Jesús a mostrar ese amor de nuestro Padre, amén, de nuestro Dios, por medio de él, salvando aquellas almas, ofreciéndose en aquella cruz. Amén, aleluya. En el libro de San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, amén. Si alguien lo puede lecturar, por favor. El libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Amén. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Mire lo que dice ahí. En esto reconoceré que sois mis discípulos. Amén. No cualquiera es discípulo. Amén. Es aquel que refleja ese amor del Padre. Amén. Aquel que muestra ese amor hacia los demás. Amén. Muchas veces nosotros mostramos lo contrario de lo que Dios ha dicho que mostremos. Simplemente lo que hacemos es atacar a las personas, pero más sin embargo no mostramos ese amor que nuestro Dios mostró por nosotros. Porque recordemos que nosotros también venimos de un lugar donde cometíamos errores, donde cometíamos falta. También fuimos perdonados. Amén. Dice que si nosotros no perdonamos a los demás, Él tampoco nos va a perdonar nuestra falta. Amén. Por eso el Señor nos manda a ayudarnos, a amarnos a cada uno a otro. Amén. Siempre y cuando tenemos que usar la palabra, eso sí. Amén. Siempre debemos usar la palabra para poder ayudar a los demás, porque como sabemos, muchos de nosotros que conocemos la palabra, con palabras normales de personas naturales no vamos a poder ayudar a los demás. Amén. Tiene que ser por medio de la palabra. Amén. Con el conocimiento que hemos adquirido de la palabra. Aleluya. Alábele que Cristo vive. Amén. El 6 dice: el que es enseñado en palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Aquí está hablando de algo tan tremendo. Amén. Que por ejemplo, en el caso de nosotros como iglesia o como evangelistas o como diferentes estadísticas que dio Dios. Amén. Sabemos que la cabeza principal es nuestro pastor o nuestra pastora. Amén. Como muchos sabemos. Amén. Y siempre debemos de compartirle de aquello que ellos nos dan a nosotros. También debemos de compartirlo a los demás. Amén. También debemos de llevar aquella enseñanza que nuestros pastores o nuestros maestros nos dan a nosotros. Amén. Y estar agradecidos también con ellos, porque ellos también
pasan tiempos difíciles para poder instruirnos, para poder capacitarnos a cada uno de nosotros. Amén. Para poder entender aquello, tenemos que ir al libro de 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, si alguien le puede dar lectura. Amén. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Amén. ¿Qué dice aquí entonces? Amén. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Aleluya. ¿Quiénes son? Los pastores. Amén. Ellos que nos capacitan, ellos que nos enseñan cada día. Amén. Ellos que nos preparan, ellos que nos capacitan para llevar las buenas nuevas afuera. Amén. Aquellos que han pasado por momentos difíciles para poder mantener este lugar donde hoy estamos aquí. Amén. Porque este lugar, como lo veo hoy en día, no es que fue fácil hacerlo. Amén. Tocó llorar, tocó hasta botar lágrimas, muchas veces de sangre. Amén. Tocó pasar situaciones difíciles. Amén. Para construir este lugar tuvo que pasar la pastora muchos tiempos muy complicados para poder llevar hasta donde hoy en día podemos ver esta casa. Amén. Entonces cada día nosotros debemos de ser de honra con ellos. Amén. Aleluya. Cada día con ellos debemos de ser agradecidos. Amén. Porque ellos es que nos enseñan y nos preparan para poder cada día tener un maestro al frente de nosotros. Amén. Que es lo que también nos dan las participaciones para poder instruirnos y poder llevar esa palabra afuera. Amén. Aleluya. Habla también aquí del buey, ¿verdad? ¿Qué dice? Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Amén. Bueno, aquí tiene que ver mucho en cuanto a lo que se almacena en la iglesia. Amén. Ese es otro tema muy aparte, pero yo me quiero centrar en cuanto a lo que habla del buey. Amén. ¿Qué es un buey? El buey es como un búfalo, parecido a un búfalo. Amén. El buey, o parecido a un toro. Amén. Que era utilizado en ese tiempo para poder trillar el trigo. Amén. Cuando habla de trillar, no solamente habla en el sentido de que iban removiendo el trigo, no, sino que el trigo era cortado y era puesto bajo los pies de aquel buey para que el buey separara aquel trigo de la paja. Amén. Pero cuando habla de que no debemos de ponerle al buey bozal, amén, está hablando también de que él también es digno de comer aquella paja que iba quedando de aquello que él estaba trillando. Amén. Porque como dice la palabra, todo obrero es digno de su salario. Amén. Todo aquel que trabaja es digno de recibir su salario. Amén. Aleluya. O va a decir que nosotros vamos a un trabajo a estar ahí de gratis nomás. No hacemos de esa forma. Amén. Siempre estamos ahí porque necesitamos un ingreso para poder sostener a nuestra familia. Y de esta forma es como lo expresan aquí en este texto. Amén. Donde habla de no ponerle bozal al buey. Amén. Porque el buey también necesitaba alimentarse. ¿O acaso nosotros no nos alimentamos? Amén. Aleluya. Alábele que Cristo vive. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo vuelvo a repetir porque debemos de ser agradecidos con nuestros maestros, con
aquellos que nos han instruido, amén. Debemos de ser agradecidos con ellos, amén, porque ellos, así como nos han tratado a nosotros, que muchas veces hemos venido con diferentes situaciones difíciles en nuestra vida, y ellos han tenido la paciencia para ayudarnos, para poder salir de aquella situación de que estamos pasando. Así mismo también debemos de hacer nosotros con aquellos que están pasando alguna situación, sea de pecado inmoral, del sexual o como se llama el pecado. Debemos de ser nosotros también amables con ellos, como nuestros pastores en algún momento fueron con nosotros, o como Dios fue con nosotros primeramente, poniéndolo a Dios en primer lugar, como Dios tuvo piedad de nosotros y nos rescató de aquel lugar vil y menospreciado en el cual nos encontrábamos, amén. No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, amén. Cuando habla segará, significa cosechará, amén, aleluya. A Dios no lo podemos engañar por nada, amén, porque Él lo ve todo. Quizás nosotros decimos en algún momento, voy a cometer aquel pecado y Dios no me va a ver, mi esposa no me ve, mis hijos no me ven, la pastora no me ve, los hermanos no me ven, pero se olvidan de algo tan importante, que Dios sí nos ve, amén. Dios lo ve todo, amén. Muchas veces no es que Dios no nos quiera detener de aquella situación que vamos a cometer, sino que Dios tampoco al principio no es que nos deja solos, pero Dios no se mete en aquella situación por cuanto al libre albedrío que tenemos nosotros de tomar decisión, porque nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, amén. ¿O acaso cuando el rey David cometió aquel pecado, él sabía que no era malo? Él sabía que era malo lo que iba a cometer, pero más sin embargo, sabiendo que era malo, él se dejó llevar, se dejó llenar de engaño por el enemigo y cometió aquel error, amén. Pero de este tema ya he hablado acerca de las consecuencias que tuvo David en aquel tiempo por el pecado que cometió, y quizás muchos ya lo hemos leído, amén. Sabemos que cuando cometemos alguna falta, Dios nos perdona, amén. Pero después viene aquella situación tan difícil que son las consecuencias, amén. Que ellas no van a ser quitadas por nada, amén. Porque si fuera así, Dios no hubiera permitido que muriera el hijo de David, amén. Dios no hubiera permitido que sucedieran aquellas situaciones que pasaron con sus hijos, amén. Aquella persecución que tuvo David, amén, porque aquellas situaciones que cometemos o aquellos pecados que cometemos siempre va a tener una consecuencia, amén. Quizás en el lado sexual, quizás va a ser contagiado por SIDA o alguna otra cosa, amén, puede llegar a su vida, son consecuencias de aquel pecado que nosotros cometemos. Pero el cristiano sabe lo bueno y lo malo, y muchas veces se hace ciego, amén, aleluya, alaba que Cristo vive. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, amén. Ahí está la otra parte. Si usted siembra para el pecado, ¿qué va a cosechar? Siembra para el Espíritu, siembra para Dios, va a recoger cosas buenas, amén. Va a recoger las cosas que le agradan a Dios para su vida, amén. Pero si usted siembra para la carne, usted está caminando directamente para el infierno, amén. No hay otra palabra para decirlo, amén. Usted está caminando directamente para la muerte, amén. Porque sabemos que la raíz del pecado es la muerte, amén. Aleluya, alábele que Cristo vive. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. Amén. Lo que Dios nos manda que más hagamos es el bien. Amén. Lo que Dios nos manda hacer es lo que más a Él le agrada, el bien hacia los demás. Amén. Tampoco al momento que vamos a ayudar a aquella persona que cayó quizás en cualquier error, amén, que haya caído, amén, no le vamos tampoco a decir de que no va a tener consecuencias y de que de nuevo lo vuelva a hacer y no pasa nada, amén, porque sabemos que todo error trae una consecuencia, amén, y sabemos que Dios nos perdona, sí, pero hay momentos que Dios dice en su palabra que también nos entrega a aquella situación de la cual nosotros ya caímos y que seguimos haciéndolo, amén. Dios nos entrega a ese pecado, amén, porque ya se ha hecho consecuente aquella situación, amén. Dios es amor, pero también dice la palabra que Dios es fuego consumidor, amén. Quizás muchos de nosotros nos olvidamos de esa parte, amén. Nos olvidamos de que también Dios es fuego consumidor, amén. Solamente nos acordamos de que Dios es amor y que Dios nos va a perdonar y que seguimos cometiendo los errores y más errores y más errores. Y bueno, Dios nos perdona, pero nos olvidamos que Dios también es fuego consumidor y que ese pecado nos puede llevar a la muerte, amén. Porque cuando cometemos pecado, sabemos que rompemos ese cerco protector que tenemos en Dios cuando andamos bien en las cosas de Dios, amén. Por eso es que cuando se habla de aquel libro de Job, amén, aquella situación que pasó Job, dice que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para poder llegar donde Job, amén. Porque Job no era cualquier persona, dice que Job era de las personas que oraba hasta por si acaso sus hijos habían cometido algún pecado, amén. Amén. Mira hasta dónde era la intimidad de Job con Dios, amén. ¿Cuántos de ustedes son así Amén. con nuestro hijo, amén? Amén. ¿Cuántos de nosotros somos así con nuestro hijo, amén? Que quizás en algún momento cuando doblamos rodillas, oramos y decimos, Señor, perdona si en algo te han fallado nuestro hijo, si en algún error que ellos han cometido, amén. Porque sabemos que estamos aquí en la tierra y de una u otra forma se falta a Dios, amén, con alguna mala palabra, con algún enojo, porque recordemos que el Señor manda a airar, pero no a pecar. Amén. Se puede airar, pero el problema está si usted lo lleva más allá, amén. Si usted en su enojo viene y va tirando las cosas o va insultando o qué sé yo, diferentes cosas que vaya cometiendo en el rato de la ira, amén. Ese es el problema. Pero sí podemos airarnos, sí podemos quizás en algún momento sentirnos mal por alguna situación, amén, que se dé, pero el problema está cómo vamos a tomar aquella situación, amén. Aleluya, alábele que Cristo vive. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuál es esa familia? Todos nosotros. Todos los que pertenecemos al cristianismo, amén. Todos aquellos que seguimos al Padre eterno, amén, a nuestro Dios, aquel verdadero Dios, amén, que nos enseña la palabra, amén. A ellos debemos mayormente hacerle bien, amén. A ellos es a que debemos mucho más ayudar cuando están cayendo en alguna situación difícil, amén. Cuando están pasando en momentos, qué sé yo, de que no tienen aún para comer, que no tienen aún ni para alimentarse, amén. Ahí es cuando más debemos de ayudarlos si estamos en la posibilidad de hacerlo, amén. Muchas veces sabemos que aquella persona está pasando por una situación y nos hacemos oídos sordos, como que no vemos, como que no hemos escuchado lo que está pasando aquel hermano, amén. Y tenemos la posibilidad para ayudarle, no le ayudamos, amén. Pues mayormente debemos de hacerle bien a los hermanos de la fe, aquellos que están
en Cristo, tal y como nosotros. Amén. A ellos es cuando más debemos de ayudarlos, amén. No atacarlos, no hacerlo más pedazos, como le dije hace un momento, por aquella situación que estén pasando. Amén. Pero como le decía, muchas veces nos olvidamos de algo tan tremendo, que Dios lo ve todo. Amén. Ese es el problema de muchos de nosotros, que nos olvidamos que la mirada de Dios está puesta en nosotros, mucho más cuando estamos en los caminos del Señor, mucho más. Y no solo la mirada de Dios, sino también la mirada de los que están afuera. Porque recordemos que nosotros somos los más vigilados por la gente de afuera. Amén. Porque ellos están a la defensiva para ver en qué fallamos, para podernos señalar nuestros errores. Y muchas veces somos de esa forma también nosotros. Nos convertimos tal y como lo son los de afuera, los del mundo, señalándole los errores también a nuestros hermanos, en vez de acercarnos y decirle: hermano, yo sé que estás haciendo tal cosa, pero no lo hagas. El Señor te está viendo, recuérdalo, que a pesar de que tú digas: nadie me ve, Dios sí lo ve. Amén, aleluya, alábele que Cristo vive. Mirad cuán grandes letras os escribo a mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Amén. Ahí está una de las partes. Muchas veces queremos que otros cumplan las cosas de Dios, pero muchas veces nos olvidamos nosotros de cumplirlas. Muchas veces queremos que ellos hagan aquello que está en la Biblia, pero muchas veces ni nosotros mismos hacemos lo que le estamos obligando a ciertas personas a hacer. Pues debemos de ser muy atentos en eso. Amén. Cuando Pablo habla: mirad en cuán grandes letras os escribo, lo que da a entender ahí que Pablo quizás estaba pasando por algún padecimiento de ceguera, o quizás estaba pasando algo en sus vistas que no lo dejaba ver muy bien, y le tocó escribir en letras tan grandes para poder ver aquello que estaba escribiendo. Amén. Eso es en cuanto a lo que dice: mirad en cuán grandes letras os escribo. ¿Amén? Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Amén. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni en la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén, aleluya. Por eso cada día debemos de tratar de agradarle a Dios, amén, de hacer simplemente aquello que Dios nos manda hacer, amén, cumplir en su bendita palabra, no salirnos de la palabra, amén, porque lo que le agrada a Dios es aquello que está en la palabra, amén. Por eso Él nos dejó este texto es algo que nos enseña cada día cómo debemos de caminar en Dios, amén, cómo debemos de andar en Dios. Muchas veces queremos hacer muchas cosas por medio de nuestra voluntad, amén. Pero sabemos que todo tiene que ir alineado con Dios, amén. Nada de lo que queramos hacer tiene que salir de la perspectiva de Dios, amén. De la dirección de Dios, amén, aleluya. Porque si lo hacemos de manera individual, no vamos a poder lograr aquello que queramos hacer, amén. Hasta para poder llevar su bendita palabra tenemos que doblar rodillas, tenemos que entrar en comunión con Dios, tenemos que buscarlo a diario, así sea un pequeño texto que se lea a diario, ya es algo para Dios, porque por lo menos usted se instruyó en algo, amén. Y esa palabrita que usted la leyó en la mañana, ese pequeño texto que usted leyó en la mañana, por lo menos va a andar dando vueltas en su mente y va a estar ahí a diario hablándole, amén. Y en algún momento que usted vaya a hablarle a algún inconverso,
que usted quiera darle alguna palabra, quizás esa palabra mismo que leyó en la mañana le puede servir. Ahí no sabemos, porque Dios es un misterio, amén. Dios es un misterio, aleluya. La palabra mismo lo habla, amén. Quizás un hermano lee lo que yo estoy leyendo ahorita, lo medita y lo entiende de otra forma, amén. Viene otro hermano y de otra forma, porque Dios es un misterio. Dios le revela en diferentes formas a cada persona, amén. Porque Dios es un misterio, aleluya. Alábele que Cristo vive. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué dice que él llevaba las marcas del Señor Jesús? Porque muchos sabemos que en el tiempo de antes, cuando estos hombres de Dios llevaban su palabra, amén, la palabra de Dios, muchos eran castigados, muchos eran, los llevaban presos en diferentes situaciones, amén, los golpeaban, los escupían, le pasaba de todo. ¿Por qué? Por llevar esta palabra, amén. Pues cada uno de nosotros debemos de preocuparnos por llevar esa marca, la marca de Jesús en nuestro cuerpo, amén, la marca de Cristo en nuestro cuerpo, amén, para que cuando vayamos a algún lugar, por lo menos si por medio de esa persona el enemigo se nos quiere levantar, se detenga, amén, porque sabe que dentro de usted hay alguien espiritual que es Dios, amén. Hay alguien grande dentro de usted que es aquel que ha dejado aquella marca en su cuerpo, amén, la marca de Cristo. Preocupémonos cada día en pensar en aquello que pasaron aquellos hombres en ese tiempo para poder dejar establecida esta palabra. Quizás muchos de nosotros hoy en día no hemos pasado lo que estos hombres pasaron, pero estos hombres tuvieron que pasar diferentes situaciones para poder dejar escrita esta bendita palabra de Dios, amén. Ellos tuvieron que pasar diferentes circunstancias, diferentes situaciones que ya placía dejarlo todo ahí, amén. Pero más sin embargo, ellos tenían bien en claro hacia dónde ellos iban, amén. Nosotros hoy en día muchas veces por una pequeñita cosa que pasa, ya queremos salir corriendo. Muchas veces por pequeñeces queremos dejarlo botado ya todo, amén. Pero si nos vamos a la Escritura y leemos todo lo que estos hombres pasaron, no se compara a lo que nosotros hoy en día pasamos, amén. Ellos, quizás hay muchas cosas que aquí no han sido escritas, porque tendría que, no sería solo una Biblia, serían varias, para que se hubiera escrito toda aquella situación que ellos pasaron, amén. Se escribieron las cosas más importantes aquí en el libro, lo que Dios mismo estableció que se escribiera ahí, pero hay muchas cosas que quizás ahí de lo que pasaron aquellos hombres no se escribieron, amén. Pero conforme vamos entrándonos en la palabra, conforme vamos entrándonos en Dios, Dios nos va revelando aquellos misterios que se encuentran en esta bendita palabra, amén. Alábele que Cristo vive. Gloria a Dios. Aleluya. Miren lo que dice el 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Así que mi hermano, en conclusión, cuidémonos en juzgar a los demás, amén. Aleluya. Cuidémonos en atacar. Primeramente analicémonos nosotros, amén. Analicemos nosotros qué hemos hecho, amén, lo que hemos cometido en el pasado, amén, para que podamos ver los pecados de los demás y cómo podemos ayudarnos, porque en algún momento también a nosotros nos ayudaron con aquella situación, amén. Si alguien puede lecturar Mateo capítulo 7, versículos 5 y 6, amén. Mateo capítulo 7, versículos 5 y 6.
Amén. Mire lo que dice el 5. Amén. Hipócritas, sacad primero la viga que tienes en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. ¿Qué quiere decir? Primeramente analicémonos nosotros en qué estamos fallando o qué estamos cometiendo. Amén. Antes de señalar a alguien o de acusar a alguien. Amén. Porque si usted acusa a alguien es porque quiere decir que usted está bien. Amén. Si usted va y señala a alguien, supuestamente usted está bien. Amén. Usted no está cometiendo faltas, no está cometiendo errores. Amén. Pero recordemos que todos hemos cometido errores. Amén. Si no, deberíamos estar en un altar ahí parados, porque no hemos cometido ningún error. Todos hemos cometido errores. Recuerde que desde que nacemos en pecado. Amén. Aleluya. Por eso es que necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Que muchas veces lo que hacemos es arrepentirnos y no nos convertimos. Amén. ¿Qué significa arrepentirse? Perdónenme si de pronto creo que no hay nadie de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica lo que hace es arrepentirse. Es la realidad, hermano. Ellos solo se arrepienten porque ellos todos los días van a pedir perdón. Amén, amén. Pero ¿qué pasa? Que ellos no se convierten. Amén. Porque al momento que usted se convierte, quiere decir que lo que usted hacía antes ya no lo va a hacer. Amén. Eso significa convertirse. Por eso la palabra no solo nos manda a arrepentirnos, sino también a convertirnos. Amén. Gloria a Jesús. Y quiere decir que al momento que nosotros nos convertimos ya somos diferentes. Y actuamos también diferentes, no como los del mundo que señalan, atacan y de todo. Amén. Ya no somos como los del mundo, ya somos de Dios. Amén. Somos diferentes. Ya nosotros no atacamos, sino que ayudamos. Amén. Ya nosotros no vamos y blasfemamos en contra de ellos, sino que le llevamos una palabra. Amén. Aleluya. Alábele que Cristo vive. No deis a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y las vuelvan y os despedacen. Amén. No tomemos como algo simple el Evangelio. Amén. No tomemos como algo simple la salvación que Dios nos ha dado. Amén. No es algo simple, es un tesoro preciado. Amén. No lo cojamos y lo pisoteemos y lo desechemos como si fuera algo que se desecha. Amén. Una basura, digámoslo directamente. Amén. Pues la salvación en Dios es algo importante en nuestra vida. Amén. Es algo que nos va a llevar ante su presencia. Amén. Es algo tan importante que muchos lo ven como algo insignificante. Amén. Quizás en algún momento también lo vi así, por eso lo hablo, porque en algún momento lo vi como algo insignificante, como algo que era simplemente de tomarlo y botarlo y otra vez agarrarlo y otra vez. No, hermano, es algo tan importante la salvación que si usted no está alerta, en segundo la puede perder. En segundo puede perder aquella salvación. Y todo aquello que vino haciendo durante muchos años, que quizás le tocó pisar lodo, le tocó subir lomas, le tocó hasta caminar tantas distancias, le tocó botar lágrimas por aquella situación o por aquel camino del Señor, el cual hoy en día servimos. En un segundo puede perderlo. Amén. En un segundo puede botar todo a la basura, aquello que ha ganado durante tanto tiempo, algo que le ha costado sangre, algo que le ha costado sudor. Amén. Pues en esta noche solamente me cabe decirle: no juzgue. Amén. Aleluya. Más bien ayude. Alábele que Cristo vive. Hasta ahí su palabra. Me invito a ponerse de pies. Vamos a orar con su bendita palabra. Amén. Señor Padre amado, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, precioso Dios. Gracias, Padre amado, porque me ayudaste a entender tu palabra, Padre amado, precioso Dios. Gracias porque tú cada día, precioso Dios, me ayudas, Padre amado, a conocer tu palabra más y más, precioso Dios. Porque no tengo
diario aprendemos algo nuevo, precioso Dios. Ayúdanos cada día, precioso Dios, y danos esa sabiduría, así como se la diste a tu hijo Salomón, Padre amado, para poder entender aquellos secretos que se encuentran en tu palabra, Padre amado, aquello que va a ser revelado de acuerdo a nuestra disposición, Padre amado, de acuerdo a nuestra entrega, Padre amado. Y ayúdanos, Padre amado, a no señalar a los demás, Padre amado, sino ayudarles, Padre amado, a hacerles entender su error, mas no a terminar de hundirlos en aquella situación que estén pasando, Padre amado. Te pido sabiduría de lo alto cada día, precioso Dios, y que cada día, precioso Dios, tú me ayudes, Padre amado, a seguir tu palabra como solamente tú sabes enseñarlo, Padre amado. Y te doy las gracias, buen Padre, buen Hijo y buen Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.